Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Sucedió después que él pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y otras muchas que le asistían con sus bienes. Reuniéndose a una gran muchedumbre de que todas las ciudades acudían a él, dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y fue pisoteada y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedras, y cuando nació se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ellas las espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y cuando nació dio frutos al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: A ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que cayendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que, cuando oyen, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Nadie que ha encendido un lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean luz. Porque nada hay escondido que no acabe por saberse, ni secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Miren pues cómo oyen, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene incluso lo que piensa tener se le quitará. Vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él a causa de una muchedumbre, y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él, en su respuesta, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió él a una barca con sus discípulos y les dijo: Crucemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban, se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de modo que se llenaban de agua y corrían peligro. Se le acercaron para despertarle diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Puesto en pie, increpó al viento y a las olas, que cesaron, y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿Dónde está su fe? Ellos, llenos de temor, se asombraron y se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda los vientos y el agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado, enfrente de Galilea. Y cuando saltó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando y dijo con gran voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque muchas veces se apoderaba de él, y aunque lo sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarlo, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él le dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les ordenase ir al abismo.
Había por allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en el monte, y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos, y se los permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos, y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago y se ahogó. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había pasado, llegaron hasta Jesús, y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían presenciado le contaron cómo había sido salvado el endemoniado, y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero lo despidió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo». Y se marchó proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Al volver lo recibió una muchedumbre, porque todos estaban esperándole. Entonces llegó un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús suplicándole que entrase en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo apretujaba, y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado toda su herencia en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla, se acercó por detrás, le tocó el borde del manto y al instante cesó el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Al negarlo todos, dijo Pedro: «Maestro, la muchedumbre te aprieta y empuja». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí». Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando, se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por la que lo había tocado, y cómo al instante había quedado curada. Entonces Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Todavía estaba él hablando cuando vino uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al oírlo, Jesús le respondió: «No temas, tan solo ten fe y se salvará». Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: «No lloren, no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándole de la mano, le dijo en voz alta: «Niña, levántate». Volvió a ella su espíritu, y al instante se levantó. Y Jesús mandó que le dieran de comer, y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra del Señor.